El régimen constantemente juega con fuego. Y es que cuando te quitas esa careta de democracia y te pones el trajecito de dictador bananero, las opciones que tienes para maniobrar y los aliados que te quedan, en teoría, se reducen. Después del robo monumental de las elecciones del 28 de julio, han tenido que reorganizarse. Y como hemos visto, eso va desde adentro, del punto de vista interno dentro del chavismo, en donde el militarcito Diosdado Cabello sigue haciendo caída y mesa limpia, hasta en las alianzas diplomáticas, que por cierto, superan de largo al incapaz y mentiroso de Iván Gil, el Gil. Con una Brasil cada vez más alejada, una Colombia en continuo intercambio de discrepancias con la banda criminal que desgobierna Venezuela, entonces les toca aliarse de frente con la Legión del Mal. Y cuando el enemigo se equivoca, hay que dejarlo equivocarse, porque estos tipos están jugando con fuego. Y tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Venezuela firmó una alianza estratégica con la empresa iraní MDC, no sé, para iniciar trabajos de adecuación al fin de instalar una fábrica de fibra óptica en La Guaira. Esto lo informó el domingo en una nota el canal estatal venezolano, el que nos miente en la cara a todos, Venezolana de Televisión, sin precisar más datos sobre tiempo de ejecución, cuál es el proyecto, ni nada. Según esta gente de BTV, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, aseguró que la fábrica generará nuevas fuentes de empleo, diversificación de exportaciones y nuevos insumos tecnológicos para el país, pero no dio más detalles. Yo te voy a dar los detalles que José Alejandro Terán omitió, porque ya van más de 180 acuerdos bilaterales con los iraníes. Uranio, ya usted sabe para qué lo usan, oro, minerales, pero además suelo estratégico para entrenamiento de terroristas. Esto a cambio de algunos alimentos, carros, motos y, por supuesto, apoyo internacional. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, lo sabemos, sino una relación estratégica entre dos países que tienen intereses comunes, visiones relativamente comunes y enemigos o enemigo común. Tanto Irán como Venezuela han sido objeto de sanciones de Estados Unidos durante los últimos años y han tomado una serie de medidas en los últimos meses para expandir los lazos y para eludir sanciones. En 2022, Maduro visitó Irán, donde firmó un pacto de 20 años para cooperar en sectores petroleros, petroquímicos y de defensa. Pero en días recientes, esto se empieza a ampliar. ¿Y quiénes estaban en este nuevo acuerdo? Pues bien, el embajador de Irán en Venezuela, Ojatollah Soltani, y también el ministro de Tecnología de la Información, Sayed Sattar Hashmeni, quien, aquí viene el dato, llegó al país el viernes pasado tras fortalecer la cooperación bilateral en el área, pero hizo sendas paradas técnicas, porque dime cómo vuelas y te diré qué delincuente eres. Ayer lunes, el avión donde vuela este señor, o este sujeto, para no decirle señor, ministro de Tecnología de Irán, Sattar Hashemi, iba camino a Venezuela nuevamente, pero qué curiosidad, salía desde La Habana, Cuba. ¡Ah, caramba! ¿Quién se podría imaginar que tenían que parar antes donde están los jefes del mal de nuestro continente, ¿eh? Pero no solo eso. Gracias al seguimiento que le hace Arrecho en la red social X, por cierto, no se moleste conmigo, ese es su nombre de usuario, el avión Yankee Victor 1004 se dirigía a Irán en ese mismo momento. Y el Yankee Victor 3535 retornaba de Rusia a Venezuela vía La Habana. Sé que se lo imaginaron. Ahora, Nicolás Maduro llamó este martes a poner fin al fascismo, al neofascismo y al sionismo durante la clausura del primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista, o lo que es lo mismo, un bodrio de locos. Inaugurado este lunes en Caracas, asistieron legisladores de 53 países. Esto según el tirano. Irónico. Como siempre, porque si hay un régimen fascista es precisamente el chavista, pero siempre repetir la mentira 1000 veces para que la gente se la coma. Pero de este lado, nosotros seguiremos repitiendo la verdad 2000 veces porque no le vamos a permitir que ganen la guerra cultural. Y creo que este encuentro antifascista, hoy, martes 5 de noviembre, ha sido un encuentro muy oportuno para decir a los cuatro vientos, con una voz unida, de fuerza de pueblos, basta de fascismo, no al fascismo, no al neofascismo, no al sionismo.
También expresó que el país enfrenta una conspiración fascista financiada, ideada y apoyada, adivinen por quién, por el imperio norteamericano, el culpable de todos los males. Adicionalmente, el psiquiatra loco, Gollum o Jorge Rodríguez, como lo bautizó el secuestrador de su padre, sintiendo el coletazo de Halloween y disfrazado, delirante, condenaba al propio chavismo. ¿Escuche usted? Detengan el asesinato en masa de civiles, de mujeres, de hombres, de médicos, de profesores, de estudiantes, de periodistas, de representantes de organizaciones de Naciones Unidas. No, perdón. Es que en la otra parte del video critica a Israel precisamente lo que ellos hacen. Detengan el genocidio en Palestina. Palestina merece vivir, merece su territorio que le pertenece por historia y que le pertenece por tradición. Es un deber de la humanidad levantar la voz, no solamente contra el genocidio en Palestina, sino contra sus perpetradores, contra los cómplices y aquellos que se hacen la vista gorda en parlamentos europeos y de otros continentes. El fascismo no es una manera particular de ver el mundo. El fascismo es una enfermedad y es una expresión criminal de una enfermedad social. Ok, Augusto, ¿y por qué lo de jugar con fuego? Porque la relación con Irán, un país conocido por su retórica anti-Israel, podría aumentar el antisemitismo o crear un clima de inseguridad para la comunidad judía, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y súmele a esto que la embajadora de Israel en Costa Rica, en días recientes, denunció células y bases de Irán y de Hezbollah en Bolivia, Nicaragua y, que suena la campana, Venezuela. La cosa se pone colorada. Que confirmen los miembros de nuestra comunidad lo que les voy a decir. Margarita, por ejemplo, está atiborrada de iraníes, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, porque esto, que no se nos olvide, comenzó con Chávez el Mortadelo. Le han entregado la isla al Estado Islámico. Hace no mucho, hasta influencers iraníes andaban por sus anchas haciendo videitos de TikTok, promoviendo no precisamente las empanadas de conejeros, que yo crea. Miren, Irán ha sido un patrocinador clave de grupos como Hezbollah, Hamas y otros que se oponen a Israel. Al Venezuela facilitar operaciones logísticas, financieras y de otro tipo a Irán, esto va directamente al apoyo a los grupos terroristas, incrementando las amenazas contra Israel. Además, la colaboración en tecnología militar, en drones, etc., podría ser utilizada por Irán para mejorar sus capacidades de defensa, lo que podría eventualmente ser orientado contra Israel. Y aunque Venezuela no tendría una motivación directa como para atacar bélicamente a Israel, su apoyo a Irán contribuye a la escalada de tensiones en Medio Oriente. Y a eso, súmele que existe la preocupación de que Irán podría utilizar Venezuela como una base de operaciones encubiertas, aunque ya ni tan encubiertas, ya sea para evadir sanciones, que ya lo hacen, mover personas, que ya lo hacen, o tecnología que podría ser de interés para sus conflictos de guerra regionales, que ya lo hacen. Un informe de hace varios años detalló cómo a Estados Unidos entraban terroristas islámicos con pasaportes venezolanos. A los Estados Unidos. Ajá. Esos pasaportes a los que nosotros no tenemos alcance o simplemente no los anulan. Pero es que a estos sujetos, el flamante nuevo contralor se los daba como quien regalaba sobrecitos de azúcar para el café. Un dato adicional. No había semejante acercamiento desde que el régimen hizo la pantomima esa que hizo con Tarek El Aissami, porque El Aissami era el hombre fuerte de esas relaciones. Y en un momento en el que Irán estaba bajo fuego, y que Venezuela también, aunque no el mismo tipo de fuego, los malos siempre se juntan a ver qué sale. Otra cosa, Ted Cruz,
acaba de decir hace escasos minutos, en el marco de las elecciones de los Estados Unidos, que deben liberar la energía de Texas, que la respuesta de energía hacia los Estados Unidos no puede ser depender de los campos petroleros de Venezuela o de los ayatolas en Irán. Palabras textuales, señores. No le agregué nada. ¿Casualidad? Como siempre digo, en política nada es casual. Y antes de irme, Rick Scott, el senador republicano que por acá, por Florida, que prometió $100 millones por la cabeza de Maduro, acaba de ser reelecto. Petróleo, migración, democracia. La política de Donald Trump hacia Venezuela es un enigma en su regreso al poder en Estados Unidos. Han pasado casi 5 años desde su intento en derrocar a un declarado enemigo. En este canal, de hecho, tenemos un documental que explica exactamente cómo pasó. Se los dejo al final. Sin embargo, este enemigo, Nicolás Maduro, apuesta por un nuevo comienzo en las relaciones con Washington. Pero para mí, se le acabó el jueguito. Trump, quien impuso una política de máxima presión contra Maduro en 2019, incluido un embargo petrolero, asumirá el poder en medio de una crisis energética por las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente, lo que hace más atractivo quizá al petróleo de Venezuela, pero sin embargo, ya Trump ha dicho que la apuesta es explotar el crudo que hay en suelo norteamericano. Y aunque Trump llegó a criticar a la administración de Joe Biden por comprarle crudo a Venezuela, poco habló de Venezuela y los venezolanos durante toda su campaña. De hecho, en esta nueva campaña evadió el tema Venezuela y solo se refirió a los criminales del Tren de Aragua. Y esto yo creo que fue inteligente de su parte porque él necesitaba tocar en la campaña temas para unificar a los Estados Unidos bajo un criterio en conjunto y así ganar votos, porque primero ganas la elección y después te enfrentas a estos escenarios. Las acciones que pueda tomar Trump con respecto a Venezuela es lo que todos nos preguntamos. Yo creo que dependen en gran parte de las personas que vayan a rodearlo, o sea, de su gabinete. ¿Una buena señal? Ok, Elon Musk tiene la confianza plena de Trump, es altamente escuchado por Trump y tomado en cuenta. Y además, Elon sabe, aunque no tanto como nosotros, el peligro que significa el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Pero no hay claridad cómo va a ser en general su política exterior. ¿Es posible que sea más pragmático? Es posible. ¿Es posible que busque acomodarse? Por supuesto que es posible. ¿Es posible que quiera mantener la imagen de fuerza? También. Y así entonces mantenga las sanciones. Es posible que incluso las redoble. Todas las posibilidades existen. Pero vamos a analizar esto. Por su lado, Maduro, cuyo régimen rompió relaciones con Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, apostó hoy miércoles en tener relaciones de respeto, sensatez, diálogo y entendimiento. En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas, siempre por las buenas. Aquí estaremos nosotros, gane quien gane ahí arriba. No nos metemos en los asuntos internos de los Estados Unidos. Sencillamente observamos, vemos y mantenemos nuestro camino. También le dijo a Trump, en su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Y este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos y le vaya bien a Venezuela. ¿Saben qué creo? Que está preocupado. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, reza el dicho. Creo que después de la caterva comunista de Hollywood, estos tipos del régimen son los segundos que más deben estar llorando. Y es que no solo eso, tienen que estar de luto, porque Trump no es el mismo de 2019. Mucho tiene que haber aprendido de sus propios errores. La nueva presidencia republicana coincide con el megafraude en la reelección de Maduro para un tercer periodo de 6 años. Y la oposición, liderada por María Corina Machado, reclama nuestro triunfo de Edmundo González Urrutia, exiliado en España después de una orden de detención en su contra. Porque, ojo, que no se nos olvide que le montaron una persecución judicial orquestada por el fiscal del Photoshop recientemente ratificado. Y además,
María Corina, prometió ser un aliado confiable de la nueva administración estadounidense. Su palabra por delante. ¿Tendremos mano dura en Venezuela? El triunfo de Trump fue celebrado por buena parte de la diáspora venezolana que deposita en él la esperanza de ver caer al chavismo gobernante. Pero por otro lado, volvieron los mismos de siempre, a decir lo mismo de siempre. Parece que no aprenden. A ver, si Kamala hubiera tenido un plan de país en lugar de dedicarse a decir que había que parar a Trump, quizás las elecciones habrían sido más igualadas. Así como te lo decía la prensa comprada o adoctrinada, que por cierto es el 80% de la prensa mundial. En su primer gobierno, 2017-2021, Trump encabezó una ofensiva internacional contra Maduro. Cuando en 2019 consiguió la reelección por primera vez, Maduro, en unos comicios boicoteados por la oposición, pero además ilegítimos. Trump dijo que todas las opciones, incluida la militar, estaban sobre la mesa. Recordemos la carpetica de Bolton. Y Venezuela pasó a culpar a Trump de su profunda crisis. ¿Podría Trump intentar repetir su política sobre Venezuela? Es decir, hacer todo lo posible por derrocar al régimen de Maduro. Depende de sus nuevos asesores. Las presidenciales de julio en Venezuela, que Maduro robó, justificarían estas acciones. Pero si Trump intentase derrocarlo, no creo que le resulte más fácil que antes. A menos, por supuesto, que se vaya totalmente de frente. Estos tipos se están preparando. Habrá más claridad sobre el futuro de la relación Trump-Maduro cuando éste anuncie su equipo de asuntos exteriores y ahí tenemos que poner la lupa. Si es el senador Marco Rubio o sus cercanos, traerá consigo evidentemente un endurecimiento de la política hacia Venezuela y hacia Cuba, sanciones más severas y una retórica más dura, lo que también podría favorecer una mayor influencia en la región de China y Rusia, ya que son importantes aliados tanto de Maduro como del régimen de La Habana. ¿Podría negociar? Biden hizo acercamientos con Maduro, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania y la crisis que generó en el sector energético debido a esto, entonces luego empeoró con la guerra del Medio Oriente. ¿Qué hizo Biden? Flexibilizó el embargo, otorgó licencias de operación a multinacionales petroleras e intercambió presos. De hecho, uno es ministro el día de hoy en Venezuela. Al tiempo, por supuesto, que presionaba sin éxito por las condiciones en que se dieron las elecciones en Venezuela. Otra opción para el nuevo gobierno es que en esta misma línea Trump intente negociar con el chavismo debido a que tiene la personalidad que él siente que puede negociar con dictadores, además de su amor por los líderes fuertes. Pero una prioridad en la campaña de Trump fue la migración, con, por supuesto, una promesa de deportaciones masivas. Entre 2021 y 2024, casi 764,000 venezolanos sin documentos fueron interceptados en la frontera con México, de los cuales, según el nuevo presidente, muchos son criminales. Y esto obviamente no es así. Sin embargo, se refirió en particular al Tren de Aragua, una de esas bandas de malhechores mortíferas y despiadadas, como ya usted conoce, y que opera, por supuesto, en varios países suramericanos y recientemente en Estados Unidos. Sin embargo, Biden logró una autorización de Venezuela para que fueran deportados los connacionales, pese a que no tenían relaciones. Pero la prerrogativa terminó ante la condena de Washington por la ilegal elección de Maduro. Ahora, ¿por qué gana Trump? Quizá también sea otra de las preguntas que tenemos en esta trama. Pues bien, guerras, salud, armas, empleo, economía, inflación, control de frontera, libertad de expresión. La lista sigue y sigue y sigue con la cantidad de problemas que enfrenta actualmente Estados Unidos y también el mundo entero. Y eso no es un secreto para nadie. Creo verdaderamente que todos podemos estar de acuerdo en que las cosas no están bien. Pregunto, ¿has tomado últimamente decisiones solo por lo que te dicen o realmente has constatado los hechos? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te crees el cuento del alcalde que se le escapó de la cárcel a Diosdado Cabello y terminó en España? ¿Habrá algo de la historia que no te haga clic? Y si no sabes de lo que te hablo, por favor déjame saberlo en los comentarios y haremos un video sobre eso. Pero es que después de lo dicho, por supuesto mi invitación es que tampoco me escuches simplemente a mí, sino que hagas tu propia investigación. Y por favor, no seas como esos grandes ilustres que vienen a darnos clase en los comentarios. Pero analizando lo sucedido, ¿cuál es el problema?
Los demócratas han estado 12 años en el poder de los últimos 16 años que hemos vivido. Entonces, si no estamos contentos con el estado político, económico o ambiental actual, ¿quién tiene la culpa? El ex candidato a vicepresidente Tim Walz, por parte de los demócratas, incluso dijo lo mismo: no podemos permitirnos 4 años más de esto, de eso que tenían ellos. Y eso es en lo único que ha tenido razón. Necesitábamos un cambio y parece que el cambio llegó. Y así, de la que pudo haber sido la continuidad de Kamala Harris en la Casa Blanca, pues llegamos al candidato republicano Donald Trump. Hoy, la inflación general en Estados Unidos es de 20.2%, comparada con la administración Trump-Pence, que tuvo una inflación general de 6.7%. Estadísticamente, fue un 14% mejor mientras Trump dirigía la economía. Y esto se replicó en cada categoría: energía, gasolina, alquiler, alimentos. Los números son exponencialmente más bajos, y los más bajos de los últimos 30 años. Independientemente de las emociones, solo te estoy presentando algunos hechos. Si nos dejamos llevar por lo que dicen los medios tradicionales, estaríamos entonces juzgando a la persona. Pero es que en esos medios la izquierda controla el 80% y te mostrarán lo que ellos quieren que tú veas para hacerte creer que todo es una tragedia. Y estoy seguro que ya lo has visto en las redes sociales. Y para ser sincero, no me preocupa mucho lo que ellos digan, sino lo que tú piensas. Y por eso siempre te invito a que saques tus propias conclusiones. Trump ya fue presidente. Y ahora vuelvo y te pregunto: ¿cuántos derechos de los que dijeron que se iban a perder, se perdieron? ¿Le dio al botón rojo de las armas nucleares, como decían sus detractores, o más bien hizo todo lo contrario? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Seguro que todos tenemos la respuesta. ¿Qué piensas que es cuando las personas que biológicamente son hombres se meten en deportes femeninos? Porque es que te dicen que Trump es un misógino, pero realmente es él quien odia a las mujeres. ¿Es él o son aquellos que promueven las leyes para que hombres biológicos, por ejemplo, compitan en deportes femeninos? Es solo por citar una cosa. ¿Cuántas oportunidades, bajo ese mismo ejemplo, se le han arrebatado a las mujeres en los últimos años? Mujeres que pasan toda su vida en un deporte, por ejemplo, esperando por una oportunidad para que llegue un hombre biológico y se las quite, porque hicieron la dictadura de las minorías. Y perdón, yo también argumentaría que Trump está protegiendo a las mujeres al no dejar a cientos de miles de inmigrantes ilegales en la frontera sin saber quiénes son. Porque es que 66.200 y tantos tienen antecedentes criminales, 13.000 ya han sido condenados por homicidios. Incluso el Consejo de Patrulla Fronteriza, que supervisa la frontera, declaró que si permitimos que Kamala Harris gane esta elección, este gran país se va al infierno. Las personas no controladas que ella ha permitido que entren están cometiendo asesinatos, robos y otros crímenes que continuarán poniendo a nuestro país en peligro. Aunque, insisto, no todos son así. Así que no tomen mis palabras. Eso opina la Guardia Fronteriza. Y es que voy más allá. Esta gente promueve cosas absurdas como el poder para mutilar tu cuerpo a los 10 años sin el consentimiento de tus padres. La izquierda es una amenaza para la democracia, la libertad de expresión y la paz mundial. La administración actual, por ejemplo, que no se ha ido, está financiando múltiples guerras en diferentes bandos, canalizando miles de millones de dólares de nosotros los contribuyentes hacia Ucrania, donde muchos rusos y muchos ucranianos han muerto. Con Trump había cierta paz en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente lo respetaba, porque le tenían miedo, llámalo como tú quieras, pero el mundo estaba un poco más en paz. Pues bien, después de ver el resultado electoral, solo pasaba por mi cabeza que Dios guíe sus decisiones y que los micrófonos siempre se mantengan encendidos para criticar lo que no está bien, porque sí, yo respaldé a Trump y siento que es la mejor opción, y no me voy a meter con quien respaldó a Kamala, pero siento que es la mejor opción para este país y para el mundo libre. Pero tampoco le doy un cheque en blanco, porque desde que asuma la presidencia, yo no me voy a convertir en su opositor, sino en su contralor. ¿Qué es lo que hacemos quienes no endiosamos a los hombres, sino que tenemos ideas y convicciones fuertes? Pero respondiendo a esa gran pregunta que tenemos nosotros y mi sensación de si será Trump el catalizador para la libertad de Venezuela, hay algo que sí tengo claro.
no va a ser una piedra de traba como lo fue esta administración. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, ¿hará mucho más de lo que intentó hacer antes? No lo sabemos. Depende muchísimo de su gabinete. Y esas voces que estarán allí para hablarle y para decirle y para recomendarle lo que debe hacer son a las que tenemos que llegar con más fuerza. Nuestro mensaje de libertad tiene que llegar con muchísima fuerza a esas voces que luego le transmitirán al presidente Donald Trump cuál es la vía y por qué debemos salir mientras antes mejor del dictador Nicolás Maduro. Porque como siempre digo, el tiempo en Venezuela lamentablemente se cuenta en víctimas. Y como decía, espero que Trump haya aprendido de sus errores. Espero que esta vez la gente que lo rodee sea un poco más capaz, que no lo boicoteen, que no se pisen la manguera entre bomberos, como decimos en Venezuela. Espero que todas esas personas y asesores que lleguen a estar al lado de él sean las personas correctas. Porque si de algo estoy convencido, es que ante la ausencia de un líder real en los Estados Unidos, ahora tendremos un personaje con pie de plomo. Y que a la izquierda del mundo se le acabó la fiesta. Dale cariño a este video porque recuerda que a esta plataforma no le gusta que hablemos del presidente electo. Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Dale like, comenta y comparte para que nos ayudes entonces a posicionar estos videos con el algoritmo de YouTube. Como te dije, visita nuestro documental de la operación para derrocar a Maduro. Si no lo has visto hasta el momento, te lo dejo ahí en la pantalla final. Gracias por estar allí. Y recuerda una cosa, el mundo volverá a ser libre, pero no solo el trabajo de Trump, ni de Milei, ni de otros tantos que luchan por nuestra libertad. Es un trabajo de todos nosotros, de que cada uno de nosotros sea el mejor o intente ser el mejor en eso que hacemos. En el video anterior comenté en uno de los segmentos sobre no olvidar el motivo de por qué Edmundo González está en el exilio. Y justamente hoy, el niño de los mandados, porque en algún momento vamos a tener que cambiarle el apodo al fiscal del Photoshop, Tarek William Saab, confirma la solicitud de Interpol de alerta roja sobre Edmundo González Urrutia. Nada más y nada menos que el presidente electo de Venezuela. Esto, señores, es la representación gráfica de los patos disparándole a las escopetas. Así dice el dicho. No vaya a creer usted que yo lo escogí intencionalmente. ¿O sí? ¿Por qué lo hacen? Sencillo. Por tratar de evitar lo inevitable. Que Edmundo comience una gira internacional como parte de lo que podría ser un plan aún más completo de empezar a ejercer como presidente. Mientras que Maduro sigue dando tumbos porque la inseguridad lo tiene que estar matando. Él ahora tiene a varios policías buenos y varios policías malos, todos improvisando en distintas materias del país, mientras que él se aplica con las reformas en lo interno. ¿Qué lo tiene sin dormir? No es un titular amarillista. Lo tiene sin dormir lo que comienza a tomar fuerza dentro de los medios en Estados Unidos. Que Marco Rubio pueda ser secretario de Estado y o Rick Scott, líder del Senado. Antes de comenzar, quisiera pedirle disculpas a nuestra comunidad activa porque sin querer borramos el video anterior antes incluso de poder sentarnos a contestar los mensajes que a mí particularmente me hacía mucha ilusión contestar. Gente escribiendo desde lugares tan remotos para mí como Japón. Y yo, por supuesto que andaba súper emocionado con el cariño que recibo de ustedes. Quería tomarme el tiempo de responder uno a uno como generalmente hago y pues metimos la pata. Estábamos subiendo unos shorts y terminamos borrando sin querer el video del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. Pero ya, dicho esto, comenzamos. Recordar es vivir. A mí siempre me encantó esa frase. Por eso hoy voy a entrar con dos clips muy cortitos de video del mismo personaje, contradiciéndose. Esto para que veamos que hay cosas que están pasando, aunque a veces nos desesperamos. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. Un enfermo mental, lleno de odio, sembrando odio, que es lo peor, porque ese tipo de gente se conecta y genera locura contra nuestro pueblo,
amado pueblo latinoamericano caribeño y con los pueblos del mundo. Ahora la agarró con China también. 20 de enero, miércoles 20 de enero, que se fue Donald Trump. Se fue Donald Trump. Lo derrotamos. Victoria de Venezuela. Se fue Donald Trump. Fuera Donald Trump. Se fue solo, solito, derrotado. Más pudo la dignidad y la identidad de Venezuela. Ha triunfado la cultura, la identidad y la rebeldía de Venezuela. Sin lugar a dudas. Hemos triunfado. Se va Trump. Y es que no necesitamos ser expertos en comunicación no verbal para darnos cuenta del traje de corderito que ahora carga puesto este señor. Reelecto Donald Trump. Su consigna es hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Y yo, parafraseando su consigna, diría, nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y América Latina y el Caribe unido. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. ¿Qué pasó, Maduro? ¿Se te fue la mano con los ansiolíticos? Una notificación roja a Interpol es una solicitud al organismo para que inicie una búsqueda internacional. Esto no se emite a cualquiera. De hecho, no es una orden de arresto internacional como algunas personas creen erróneamente. La importancia de una notificación roja en Interpol es más bien como una alerta internacional que indica que hay un individuo específico que es considerado un criminal grave a nivel nacional del país que lo emite. O sea, lo que está este señor Karim Khan, por ejemplo, tardando en poner sobre la mesa al carnicero de Maduro y sus acólitos. Y es que, aún habiendo salido forzado al exilio a España, Edmundo González Urrutia sigue siendo objetivo del gobierno de Nicolás Maduro. Tarek ha comunicado a Interpol su decisión de ratificar la solicitud de alerta roja sobre quien aplastó a Maduro en las presidenciales del pasado 28 de julio, aún teniendo todo el aparato del poder en contra. Ese es su delito según este deficiente del fiscal. Esta nueva amenaza ocurre cuando Edmundo ha reiterado su disposición de regresar al país para el 10 de enero, coincidiendo con, por supuesto, el mandato o el nuevo mandato presidencial de Venezuela. El presidente electo, por su lado, respondió a la comunicación hecha por este fiscal a Interpol diciendo que es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe al trabajo en el exterior. Estamos llevando el mensaje sobre el indiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones a todas las instancias del mundo. Esto escribió Edmundo en sus redes. También agregó que la voluntad del pueblo venezolano no es solo reconocida por todos, sino que también es respetada. Nosotros estamos trabajando para que así sea. Pues bien, en esa materia hay que ponerse a trabajar. Y trabajar en lo molar, pero ya. Hay que ser y parecer, hay que abrir el debate hacia el gabinete de gobierno, proponiendo, por supuesto, las mentes que han de llevar los espacios de poder público en nuestro país. Hay que establecer planes de acción para las diferentes áreas de interés nacional. Y puede que esto sea lo que enciende las alarmas de los loquitos del régimen. De momento, y en estos últimos días, parece que se están enfocando en la diplomacia internacional. Me refiero a Edmundo y a María Corina. Y claro, es importante porque hay que consolidar el reconocimiento internacional, hay que intensificar esfuerzos para obtener el reconocimiento oficial de más naciones y más organismos internacionales como presidente electo, lo cual va a traer la fortaleza de su posición legal y política.
Ya ha habido señales de apoyo de muchos países, como sabemos, y de organizaciones, pero hay que expandir esa base, porque eso es crucial. Otra área de trabajo en la que seguramente está trabajando será en las giras y en los encuentros diplomáticos. Y la mención de una gira por el continente americano sugiere que está en camino de fortalecer una red de apoyo internacional. De lo contrario, el militarcito Diosdado Cabello no andaría rabiando, como usted va a ver. Bro, siguen avanzando en los preparativos de la próxima gira de Inmundo González. Previo al viaje que está planificando para Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y posiblemente Colombia, tienen previsto coordinar una gira por Bruselas, La Haya y Berlín, tal como lo adelantamos la semana pasada. En el caso de Bruselas, se está trabajando con un lobby para incidir en los países del bloque de la Unión Europea que se niegan a darle reconocimiento a Inmundo como presidente. La gira por el continente americano tratará de proyectar la sensación de que Inmundo se está acercando a Venezuela, porque viene a juramentarse el 10 de enero. Mientras tanto, en la OEA están trabajando en hacer una sesión especial en Panamá para que sea la plataforma de lanzamiento del nuevo Guaidó 2.0. Será un satélite, Dios mío. Bueno, Edmundo tiene que planificar y realizar encuentros con líderes mundiales y representantes de organismos, aunque parezcan inútiles, como la OEA, para abogar por su causa, por nuestra causa, por la causa de la democracia en Venezuela. De hecho, y es que vayan a ser o no, yo ya hubiera llamado, por ejemplo, a los senadores Rubio y Scott, quién sabe, por si acaso. Pero tanto o más importante es estructurar un equipo de transición, pero no en la sombra. Debemos saber que se está escogiendo gente muy capaz, lo mejor que tengamos, para los cambios titánicos que debemos afrontar. Hablamos de formar un equipo de transición que incluya expertos en economía, en derecho, en administración pública, en derechos humanos también. Todo esto para preparar el terreno de un nuevo gobierno efectivo. Y es que este equipo podría ya comenzar a comunicar políticas y estrategias para la recuperación del país, a la par de desarrollar un plan de gobierno, basándose, por ejemplo, en los documentos de María Corina en su campaña, por ejemplo, o en otros planes de gobierno que hagan consonancia con lo que queremos en el país. Cosas que hagan sentido. González Urrutia tiene que diseñar un plan y detallarlo con acciones inmediatas para abordar la crisis económica, social y política en Venezuela. Pero no puede descuidar otro sector importante, que es la comunicación y la movilización ciudadana. Asegurar que la población venezolana, tanto dentro como fuera del país, pertenezca informada y movilizada. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando plataformas digitales, ya que por supuesto internamente el control de los medios es total por parte del régimen. Y además teniendo la prudencia en los casos para que no comprometan a ciertos sectores. Porque recordemos que ahora está el tema de que te detienen con tu celular, te montan un muñeco y entonces, bueno, el país de las maravillas en Venezuela. Comienza la extorsión pura y dura. Chantajean a los familiares de las víctimas con dinero porque si no, te acuso como conspirador y te mando a una cárcel mayor. Pero volviendo al plan, otra cosa importante es implementar campañas que informen a los ciudadanos sobre sus derechos y el proceso de transición y cómo podemos contribuir a un cambio pacífico. Debemos involucrarnos todos en la reconstrucción de la nación. Junto a esto, toca por supuesto la preparación legal y de seguridad, que hay que buscar garantías de seguridad, considerar la seguridad personal y de su equipo, porque ya sabemos todos el historial de persecución por parte del régimen. Y esto además podría incluir negociar con países aliados para garantizar la seguridad si se regresa a Venezuela. Y a mí me encantaría poner un ejemplo. Israel, por decir alguno. También hay que trabajar en fortalecer el marco legal. Reunirse los mejores juristas para fortalecer el caso legal de su presidencia y la transición, buscando asesoría sobre cómo proceder constitucionalmente en un contexto de resistencia por parte de Maduro. Y quizá esto sea algo muy pero muy difícil porque recordemos que, o al menos en mi interpretación, el hilo constitucional se rompió hace mucho tiempo y a partir de allí han sucedido cantidad de cosas irregulares que no deberían estar pasando el día de hoy. Venezuela debe retomar el hilo constitucional tan pronto como Edmundo pueda juramentarse. Y finalmente hay un punto que debería estar preparando Edmundo y es la preparación para la juramentación. Por cierto,
Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Dale like, comenta y comparte para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo. Pero ahora sí, continuamos. Si hablamos de la juramentación, debemos tener un plan A, un plan B y, ¿por qué no?, hasta un plan C o D. Tener un plan principal en caso de que el régimen de Maduro impida físicamente la juramentación para la toma de posesión. Y un plan alternativo por si, no sé, los astros se alinean y suceden otras cosas que yo sé que en este momento se están desarrollando. Incluso si el plan B incluye la realización de una ceremonia simbólica en el extranjero o en una embajada, con la promesa, por supuesto, y el compromiso de regresar a Venezuela lo más pronto posible. Para lo que finalmente sería primordial, en ese caso, la conformación de una fuerza armada en el exilio, tal y como lo proponía en estas declaraciones el primer teniente del ejército venezolano en el exilio, Daniel Archer Chirinos. Se está conformando una alianza cívico-militar en el exilio. Sí, por supuesto, una alianza cívico-militar en el exilio. Si bien sabemos, en el año 2019, cuando el tema de la ayuda humanitaria en Colombia, aproximadamente 5.000 funcionarios de los distintos componentes de la Fuerza Armada de Venezuela y las fuerzas policiales se fueron al exilio y le mostraron el apoyo a Juan Guaidó en su momento. Sin embargo, estos 5.000 militares que estábamos dispuestos a entrar en Venezuela con la ayuda humanitaria, fuimos traicionados por esa clase política y muchos nos encontramos ahora en el exilio, buscando una oportunidad para volver a entrar en Venezuela y tomar las cosas como se deben. Sabemos que Venezuela está plagado de un gran conglomerado criminal y terrorista. Ellos tienen vínculos con organizaciones criminales internacionales y es algo realmente preocupante. Venezuela representa hoy en día los intereses de China, de Rusia, de Irán y de todas esas organizaciones terroristas que operan en el hemisferio. Porque tal y como dijo Trump hace muy pocos años, todas las opciones deben estar sobre la mesa. Y antes de irnos, escucha a Eric Prince. Foreign policy of the United States should be that our friends love us, our rivals respect us, and our enemies fear us. Our enemies need to fear us again. I agree. A simple plan aggressively executed by my brother, Eric Prince. ¿Libertad o nada? Donald Trump no lleva 3 días como presidente electo y ya comienza a cambiar el panorama internacional. Vaya que sí. Pero tranquilo, que este video no es para hablar exclusivamente de Trump. No exactamente, pero no podemos obviar que el efecto de, incluso antes de asumir su presidencia, el próximo 20 de enero, se comienza a vislumbrar en eso que llaman el efecto mariposa. Pilas ahí, Tarek. Lo de Interpol, por supuesto, llegamos al puerto que todos sabíamos. María Corina pierde por unos segundos la tranquilidad. No está fácil la presión que tiene encima. Y las alianzas de Maduro lo van a llevar al destino que todos queremos. Porque el FBI y el Departamento de Justicia acaban de anunciar la frustración del plan de uno de sus socios, de los socios de Maduro, en suelo norteamericano. Todo esto se conecta. De todo esto vamos a hablar hoy, porque sí, es como el efecto mariposa. Comenzamos. El recuento de las últimas 48 horas es épico. Al que llamaban misógino, acaba de nombrar por primera vez en la historia de los Estados Unidos a una mujer como jefe de staff de la Casa Blanca. Y vaya guerrera que nombró, por cierto. Los talibanes dicen que quieren la paz y que quieren reforzar las relaciones con el presidente Trump. Y además piden que los remuevan de la lista de terroristas que tiene Estados Unidos. Por otro lado, Putin sale al paso y ha dicho que la civilización occidental no es su enemiga. Y además agregó que se toma muy en serio el plan de Trump para poner fin a la guerra con Ucrania y que lo apoya. Saltamos el charco y la guerrillera comunista del M-19, ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado el primer paso para asegurar la frontera. Esto debido a las amenazas sobre nuevas tarifas sobre México, y hay videos con muchísimos venezolanos retenidos en la frontera. Arabia Saudita expulsando abruptamente a los líderes de Hamas, expresando además que no son bienvenidos en su país y exhortándolos a que se vayan, a que abandonen inmediatamente el país. Nueva York, más arriba de acá, comienza a modificar su conducta con respecto a la migración ilegal. Xi Jinping, volvemos a cruzar el charco, dice que China espera tener una coexistencia pacífica con los Estados Unidos y que respetan la decisión de los estadounidenses. Subimos un poco y la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen,
Básicamente ha salido a decir, hey chicos, refiriéndose a Estados Unidos, ¿podemos comprarle a ustedes el gas natural licuado en vez de a Rusia? Los Houthis dicen que sus operaciones en aguas internacionales fueron puramente defensivas y anuncian su retirada. Hamás llama al cese de la guerra de inmediato. Se comienza a hablar de límites, por cierto, para congresistas en los Estados Unidos. Esto en referencia a sus periodos. ¿Qué se quiere evitar? Que, por ejemplo, personas tan nocivas como Nancy Pelosi, que llevan, 37 años atornillados en el Congreso, pues ya no vuelva a suceder. El mercado de la bolsa y las criptomonedas alcanzaron récords históricos en alza. Y Maduro. Ay, Maduro. Después que le llamaste Father of the Pelucón, de cantarle, de burlarte, de decirle que era un enfermo mental, de decirle que tú habías ganado cuando Donald Trump entregó la administración, ahora le habla bajito y al oído, porque se vienen curvas. O como diría mi amigo Giancarlo Canella, bajito, bajito, que no se enteren los vecinos. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. Además, me llama poderosamente la atención que justo después de las elecciones estadounidenses, Maduro vuelva a hacer ajustes en el ala militar, porque el tirano acaba de nombrar como inspector de la Guardia Nacional al general que tiene orden de arresto en Argentina. Y es que es evidente, señores, están tirando de todos los que les queda. El ministro de Defensa chavista suscribió la designación como inspector de la Guardia Nacional Bolivariana al general de división Frank Osuna, uno de los 14 oficiales a quien el fiscal federal argentino Carlos Stornelli imputó en julio del año pasado. Y este año, el juez Sebastián Ramos ordenó detener por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014. Eso junto a otros 14 militares que también tienen orden de detención y de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Pero en el Comando de Vigilancia Costera también fue nombrado el general de división José Ismael Torrealba Silva, en reemplazo del general Adolfo Ramón Urribarri Monagas. Y ojo aquí porque para el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, lo que ellos más hacen en Venezuela, enviaron al general de división Denis Román Ferrer Sandria, sustituyendo así al general Ildemaro Jesús Amaya. Ferrer era director de la Academia Militar de la Guardia Nacional. Tiene la protección de su hermano, Dani Román, que es mayor general, y que también fue director de la Academia Militar de la Guardia Nacional, además de comandante de SODI, viceministro de Servicios, Personal y Logística para la Defensa, entre otros guisos. En el Comando Nacional Antidrogas, cuidado Diosdado, donde Diosdado es el rey, el nuevo jefe es Félix Manuel Arnos Rodríguez, quien reemplazó al mayor general Jonás Gerardo Páez Cabrera. El nuevo comandante del Grupo de Acciones de Comando es el general de brigada Edison Antonio Miquilarena Marcano, quien reemplaza al general de brigada Asdrúbal José Brito Hernández. Y en el segundo comando y jefatura del Estado Mayor, el nuevo jefe es Jesús Ramón Fernández Alayón. Esto, entre otras ratificaciones que hizo. Ok, Augusto, ¿y para qué nos nombras a estas lacras? Bueno, porque aparte de documentarlo, hay que dejarlo sentado aquí, en video, para siempre. Estos cambios no pueden pasar por la ligera. Esta gente tiene familiares, amigos y conocidos, y a buen entendedor, pocas palabras. Porque hablando de amigos y de ver cómo siguen haciendo enroques en el ala militar, lo único que sostiene a la narcodictadura, porque ellos también están hasta los dientes de barro, son los amigos de Maduro que estuvieron esta semana en Venezuela. Claro,
después de parar a recibir instrucciones en La Habana, y sí, me refiero a los iraníes. Se cayeron con los kilos, pero no con los kilos que trafica Diosdado, ojo, sino que el Departamento de Justicia hoy en Estados Unidos presenta cargos penales en plan iraní de asesinato dirigido hacia Donald Trump. Vaya, vaya, ¿quién se lo hubiera imaginado, verdad? El DOJ reveló este viernes un plan iraní para matar a Donald Trump y presentó cargos contra un hombre que, según dijo, recibió instrucciones de un funcionario gubernamental antes de las elecciones celebradas esta semana para planear el asesinato del presidente electo republicano. Los investigadores se enteraron del plan para matar a Trump por parte de Farhad Shakeri, un presunto activo del gobierno iraní que pasó tiempo en prisiones estadounidenses por robo y que, según las autoridades, mantiene una red de asociados criminales que participan en los planes de asesinato de Teherán. Shakeri dijo a los investigadores que un contacto de la Guardia Revolucionaria de Irán le instruyó en septiembre pasado que dejara de lado los otros trabajos que estaba haciendo y que armara un plan en 7 días para vigilar y finalmente matar a Trump, según una denuncia penal que se hizo pública en un tribunal federal de Manhattan. Y vaya coincidencia que ministros y personeros del régimen de Irán pululaban entre La Habana y Venezuela en estos mismos días. Supongo que a estos tipos les habrán dicho que en eso fracasaron y que también fracasaron en el triple que se lanzó Tarek William Saab porque pasó liso, no funcionó. La Interpol respondió al pedido de Venezuela de una circular roja para Edmundo González, recordando que la constitución de esta organización prohíbe el uso o cualquier uso del sistema por razones políticas. Lo saben ellos, lo sabemos nosotros. Puras patadas de ahogado. Y María Corina Machado aparece en un video y ha hecho revuelo en las redes sociales porque pierde la entereza que la caracteriza. Y no es una crítica decir esto, es más bien un llamado a redoblar el apoyo a la líder de la oposición en este momento, porque tenemos que intentar sacar a la tiranía con todos los medios disponibles, pero unificados en una versión que sea congruente al menos. No sé cuántos días faltan, coño, no sé. Lo que yo sí sé es cuál es el destino. Y el destino es que esta gente va a salir del poder y vamos a construir un gran país donde va a haber oportunidad para todos los venezolanos. No la abandonemos, porque en la unión está la fuerza. En días recientes hubo movimiento de aviones de lado a lado entre Colombia y Venezuela. Hablo de aviones oficiales, por supuesto, de ambos países, con representantes de ambos gobiernos. Se comenzó a especular con que podría estarse forjando una especie de normalización de las relaciones, pero la verdad estaba muy lejos de ser esa. Y el día de hoy tocaremos otro punto importante, porque el reciente elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de fijar su primer objetivo en Venezuela. No directamente, pero lo hizo. La libretica de nombres para el 2025 comienza a llenarse, y el primer nombre que aparece en tinta es el de Diosdado Cabello. Te entra un fresquito, ¿verdad? A mí también. Hablemos de esto. Mucho se especulaba cuando en las últimas horas los vuelos de entrada y salida a Venezuela parecían decirnos algo en concreto, porque hace un par de días el FAC, por sus siglas Fuerza Aérea de Colombia, 1209, uno de los aviones que el guerrillero de Petro usa frecuentemente como avión presidencial, aterrizó en Maiquetía, procedente de Bogotá. Esto a la par de la llegada de la delegación rusa con Dmitry Chernyshchenko a bordo, que también aterrizaba en Venezuela, y también el mismo día el vuelo 1624 del Naciones Unidas HK 4424 llegaba procedente también de Colombia, y 1 hora y media después salía de suelo venezolano. Bien curioso cómo convergían diferentes fuerzas dentro de nuestro territorio. Pues bien, esto había levantado las sospechas de una relajación entre las tensiones de Colombia y Venezuela. Y vaya que no creo que los tiros fueran por allí, ya que el presidente de Colombia, el guerrillo Gustavo Petro, envió una carta recientemente al régimen de Venezuela que está en manos de Nicolás Maduro para fijar su postura sobre la posible privatización de la empresa Monómeros, la muy controversial. ¿Verdad, Guaidó? Bueno, Petro dejó claro que no está de acuerdo con dicho anuncio y por eso en la misiva explica sus argumentos y le solicita a Maduro que no lleve adelante la privatización.
Abro comillas. Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla. Y también agregó, ya lo intentó insanamente el DAPRE de Duque y ahora se repite con el ministro Saab, ministro. La agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza. Esto lo decía su cuenta en X. Esto a mí me encanta, porque como entre esos criminales no tienen código, solo les va a quedar autodestruirse entre ellos. Por un lado, una jugada del megamafioso de Alex Saab, ministro, provoca el llanto desgarrador de Petro viendo cómo sus compatriotas del régimen lo revientan. Señores, esto es poesía. Claro, esto sucede después de que casi le ponen unas uvas y un par de chicas con abanicos a menuda firma de cierre. Pero entremos en lo molar. El plan de Donald Trump para acabar con la epidemia de drogas en Estados Unidos, declarando la guerra a los carteles, está en su agenda para el primer día. Esto lo tomamos de sus propias declaraciones hace unos meses, cuando él dijo: Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made before, times 10. There's never been anything like it. They're major companies. They're bigger than even some of our biggest companies. Biden's open border policies are a deadly betrayal of our nation. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS Caliphate, and just as, unlike the situation we're in today, we had a very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country, and drugs were at a low of 45 years. There's been nothing like what we did just 2 years ago. We will show no mercy on the cartels. Every day, drug traffickers are using the waters of our region to ship their lethal poisons to America, killing so many of our people and ruining families. El video es bastante largo, pero básicamente dice que no mostrará piedad a los carteles, que desplegará todos los recursos militares necesarios, incluyendo a la Marina de los Estados Unidos, para imponer un embargo naval total contra los carteles, que va a garantizar que las aguas del hemisferio occidental no se utilicen para traficar drogas ilícitas al país, que ordenará al Departamento de Defensa que utilice de manera adecuada todas las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones, tanto abiertas como encubiertas, para infligir el máximo daño en el liderazgo y la estructura y las operaciones de los carteles. Y esto de liderazgo, ya usted sabe por dónde viene. Habla también de obtener la cooperación de otros gobiernos para detener a estos carteles, o de lo contrario, amenaza con que los expondrá en cada soborno, cada comisión, cada pago y cada acto de corrupción que esté permitiendo a los carteles mantener su brutal reinado. Además, pedir al Congreso que se apruebe una legislación que asegure que los traficantes de drogas y los traficantes de personas reciban la pena de muerte. ¡Ay, Diosdado! Eso aunado a cortar su acceso a los sistemas financieros globales y finalmente designar a los principales cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. Y ese video lleva un cierre épico en donde dice que cuando vuelva a la Casa Blanca, los capos de la droga y los traficantes despiadados nunca volverán a dormir tranquilo. Y ahí, por supuesto, es donde entra el militarcito Cabello. Pero no solo él. Y esto no es una percepción mía. Recordemos que los $10 millones de recompensa por la cabeza de Diosdado son precisamente por narcotraficante. Porque gracias a la destrucción de PDVSA, Nicolás Maduro y los suyos hicieron el sueño de Pablo Escobar toda una realidad. Un narcoestado que exporta entre 250 a 350 toneladas métricas de cocaína al año, lo que equivalen, para que usted sepa, a unos 8.750 millones de dólares. Una pelusa. Y es que el régimen de Nicolás Maduro, insatisfecho con el saqueo de la riqueza petrolera del país y de la destrucción de PDVSA, volcó su atención a una actividad que por el momento para ellos lucía bastante más lucrativa: el narcotráfico.
una filtración masiva de documentos confidenciales colombianos aportaron evidencia adicional sobre el papel que actualmente desempeñan las altas figuras del régimen socialista de Caracas y oficiales de la Fuerza Armada en la exportación de cocaína. Estos documentos fueron complementados con entrevistas de cerca de casi 2 docenas de exfuncionarios del gobierno chavista, sapitos, exfuncionarios de la agencia antidroga estadounidense DEA y exintegrantes de las operaciones. Yo creo que hasta los sobrinos por ahí dijeron sus cositas, los sobrinos de Cilia. Y es que Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo en su momento, refiriéndose al régimen de Maduro, ellos son los que están a cargo ahora, directamente involucrados en el transporte de cocaína, distribución de cocaína, y no solo a los Estados Unidos, sino que también a Europa. Los expertos dicen que el régimen venezolano comenzó a facilitar el tráfico de drogas hace casi 20 años, se hacían de la vista gorda, pero señalan que en los últimos 3 se ha visto un aumento explosivo en el volumen manejado por los militares. Claro, le agarraron el gustico a la cosa, ¿no? 3 exagentes de la DEA que supervisaron la situación en Venezuela en distintos momentos coincidieron con la evaluación de Vigil sobre el papel actual del ejército venezolano y de funcionarios del alto nivel del régimen de Maduro en las operaciones de narcotráfico. Esa opinión también fue confirmada por media docena de exfuncionarios venezolanos que rompieron fila con el régimen, como usted recordará, y que ahora viven acá en Estados Unidos. Uno de los exagentes de la DEA dijo que dada la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, donde cada decisión obviamente viene desde arriba, no hay duda de que los máximos comandantes y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, estarían directamente involucrados. De hecho, Padrino López es uno de los funcionarios venezolanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tráfico de drogas. Pero por supuesto, como usted lo sabe, no es el único. Entre los solicitados por la justicia estadounidense se encuentran otros 13 funcionarios de alto rango, incluyendo a Maduro y a Diosdado, esos que obvio están metidos en la lista. En la lista figuran también el ex vicepresidente Tarek El Aissami, que lo tienen ahí de rehén ahorita, el ministro de Interior Néstor Reverol, el ex jefe de inteligencia militar que ya poco se habla de él, pero ahí está, el Pollo Carvajal, y el general Cliver Alcalá. Así que allí tenemos una listica interesante de sujetos a los que Trump no solo les va a poner el ojo, sino que va a por ellos. Esto dentro de poco más de 2 meses. Y ya que este tema es tan extenso y tiene tantas ramificaciones, mañana haremos un especial de cómo se sostiene el régimen de Maduro económicamente, gracias, entre otras cosas por supuesto, tanto o más oscuras, al inmenso aporte que les da ser un narcoestado. Acabar con el cártel de los soles significaría el fin de la dictadura en Venezuela. ¿Qué es el cártel de los soles? ¿Cuál es su estructura o quiénes lo conforman? ¿Qué impacto tiene el narcotráfico en el chavismo? ¿O la expansión de estas redes de contrabando? ¿Cuáles son las operaciones del cártel de los soles? De eso y más, hablemos. Maduro se aferró al poder después del intento de robo de las elecciones y dio el paso definitivo con el refuerzo de su círculo más íntimo, otorgando, como sabemos, todo lo que tenía a Diosdado Cabello y pasando a un lado la diplomacia de los hermanos Rodríguez, si es que a eso se le puede decir diplomacia. El chavismo busca perpetuarse en el poder y para eso también buscan redoblar la apuesta de la represión, el miedo y las purgas internas. Ustedes saben cómo funciona muy bien. Prisión para quien alce la voz y plomo para quien le lleve la contraria. Claro, tampoco nos va a extrañar, esa no es más que la conducta de una dictadura como las que vemos en el mundo, pero la venezolana es todo menos una dictadura normal. En este caso hablamos de una narcodictadura con mucha base de terrorismo de Estado. Y no es solo mi percepción, o la de ustedes, que estoy seguro que es muy parecida, sino que es la misma. Es lo que incluso organismos semi-inútiles como la ONU ya se han atrevido a decir. El régimen, casi en pleno, y las Fuerzas Armadas son al mismo tiempo una organización criminal, que no se tapan, no tienen decoro y hasta se enorgullecen de ello. Y es que hay muchos, incluso, que dicen que no deberíamos llamarlos régimen porque lo que existe en Venezuela es la constitución de una verdadera organización criminal. Y aquí es donde hablamos del cártel de los soles. Nicolás Maduro es solo la cara visible de un enorme conglomerado criminal que ha diversificado en muchas ramas
Y hablamos de tráfico de estupefacientes, de armas, tratas de blanca, minería ilegal, contrabando de gasolina, de metales preciosos y otras actividades que nos darían para una serie con más capítulos que Por estas calles. El régimen se ha convertido en una estructura muy particular que vincula al propio Estado y a sus líderes con una serie de negocios criminales. Y es por eso que muchos le llamamos narcorrégimen o narcoestado. Y el mejor ejemplo de ello es el Cártel de los Soles. Un nombre que suena mucho, pero que, aunque usted no lo crea, no tantas personas sabrían decir realmente en qué consiste, cómo funciona, qué papel tiene en la estructura política y militar chavista y viceversa. ¿Qué es exactamente el Cártel de los Soles? ¿Son estos criminales los que sostienen el poder de Nicolás Maduro? ¿Qué pasa con esa estructura en una eventual caída del régimen? ¿Qué papel tienen todas estas redes criminales en el poder chavista? Preguntas que seguramente nos hemos hecho todos y a las que quiero darle mi versión, o al menos mi visión. Y por supuesto leerlos a ustedes, porque como siempre, esto se trata de informar, pero también de crear espacios de debate sano y de diálogo entre nosotros. Ok, Augusto, ¿qué es el Cártel de los Soles? Bueno, la definición más simplista, una organización criminal encabezada por miembros del gobierno de Venezuela y sobre todo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para lo que quedaron. Desde la década de 1990, su objetivo es principalmente el tráfico de cocaína, el contrabando de combustible, el control de la actividad minera ilegal en muchísimas partes de Venezuela, con además participación directa en la extracción y contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. ¿Quiénes son sus caras más visibles? Pues bien, los que están buscados por los Estados Unidos. Bueno, hablamos de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Cribel Alcalá, el Pollo Hugo Carvajal. No nos olvidemos que ese sobrenombre se lo pusieron sus amiguitos de la FARC cuando este traficaba con armas para ese grupo irregular, Armas de la República. Y también hay otros tantos nombres, pero quizá menos conocidos. ¿Y por qué los acusan? Pues bien, en el caso específico de este tema, estos tipos no están acusados por crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones que tienen ante la justicia de los Estados Unidos son por delitos de narcotráfico. Porque para el gobierno de los Estados Unidos, Caracas es el centro mundial de distribución de cocaína, entre otras cosas malas. Según la periodista Claudia Gurizati, el Cártel de los Soles es presuntamente la estructura criminal más grande del mundo. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado formal en donde sitúa como los líderes del Cártel de los Soles a Nicolás y a Diosdado, ofreciendo recompensa por la información que permita su captura y su judicialización. Los criminales que gobiernan Venezuela solo buscan seguir haciendo fortunas a pesar de tener un estado económicamente quebrado y socialmente también. Y aunque el Cártel de los Soles como concepto se remonta a unos pocos años antes del chavismo, como les acabo de contar, ha sido obviamente desde Chávez cuando realmente cobró una estructura criminal dentro del propio Estado. Yo me imagino que en su momento, al ver el declive económico, la casi desaparición del sector productivo del país gracias a las expropiaciones, la quiebra de PDVSA, la caída del precio del petróleo, en ese momento ellos habrán dicho, como que ya hay poco que robarnos del Estado, no hay riquezas ni hay ingresos, entonces aprovechemos que controlamos la ley y la seguridad para hacer negocios sucios. Esa ha sido la mentalidad de todos estos criminales chavistas, y los enchufados también, durante estas últimas al menos 2 décadas. Y es que el Cártel de los Soles no se llama así porque sea una idea brillante o llena de luz, como sabemos. Lo de los soles fue en referencia a las Fuerzas Armadas de Venezuela, ya que los altos mandos de las Fuerzas Armadas llevan en sus hombros insignias con soles dorados como distinción jerárquica. El más malo, más soles. Es decir, el nombre propio lo deja claro. Hablamos de una organización criminal formada por miembros de las Fuerzas Armadas y algún otro político chavista. Pero el Cártel de los Soles no es un cartel al estilo que podemos ver en las películas o en las series de Netflix, como de los mexicanos o los colombianos, que tienen estructuras claras y que son reconocibles. En este caso, hablamos sobre todo de un grupo de corruptos dentro del ejército venezolano que muchas veces operan con total independencia entre ellos mismos. Por eso,
precisamente, es tan difícil saber qué es o quiénes son exactamente el Cártel de los Soles. Pero cuando tú ves a Diosdado reacomodando las fulanas SODIs, las zonas de operaciones de los militares, tú entiendes que esos que están allí tienen que facilitar el negocio al militarcito. Esto va, por ejemplo, de oficiales de la Fuerza Aérea que apagan selectivamente los radares sobre rutas aéreas específicas para transportar drogas sin ser detectados, a cambio, por supuesto, de mucho dinero. Va también de oficiales de la Guardia Nacional que escoltan los cargamentos de contrabando hasta y desde Colombia. También hay enormes redes de contrabando de armas, personas, minerales e incluso combustibles que se asocian a este cártel. Es literalmente una enorme red de complicidad del crimen organizado, del que estos tipos se aprovechan, al que protegen y al que le cobran. Y en ocasiones también las propias Fuerzas Armadas chavistas le hacen servicios directos a estas redes. Y otras veces se enfrentan a grupos criminales. ¿Por qué? Porque les estorban. Por eso es tan complicado para nosotros soñar con un quiebre de las Fuerzas Armadas, porque hay tantas ramificaciones en estos sistemas que a ellos poco les importa el sueldo, no viven de eso. Desde los generales hasta los técnicos o los soldados, el dinero sucio los moja. Y esa es la ubre que estos tipos no quieren dejar de chupar. Y para asegurarse de su side job, como dicen por acá, ellos tienen que asegurar la permanencia de los capos. ¿Pero cómo sucede? Bueno, pues en la vida real la mayoría de las narcooperaciones del crimen organizado venezolano no salen a la luz pública, pero sin embargo hubo una curiosa que sí lo hizo. En abril de 2021, un helicóptero del ejército venezolano se dirige hacia el estado Apure, hacia la frontera con Colombia. Los militares venezolanos aterrizan en los alrededores de La Victoria, una localidad junto a Colombia, tan solo separada por un pequeño río. Y entonces les tienden una emboscada. La operación del ejército venezolano resultó ser una venganza contra un grupo que les estaba molestando, que les quería quitar el trabajo. O como se dice coloquialmente, le estaban peleando la plaza. El Frente 10 les estaba haciendo la competencia y le estaba estorbando a los intereses del Cártel de los Soles en el negocio del narcotráfico y del contrabando. Y es que la frontera entre Venezuela y Colombia es un punto, no es que sea caliente, sino lo que le sigue, para todo lo que tenga que ver con narcotráfico y contrabando a nivel mundial. Y tras la supuesta desaparición de la FARC como grupo terrorista dedicado al narcotráfico, porque ahora unos cuantos están en el gobierno de Colombia, la disidencia de estas células se regó en otros grupos, algunos aliados del Cártel de los Soles, liderado por los militares venezolanos, y otros que se enfrentan a ellos. Nadie se creyó cuando pasó esto las declaraciones de un Padrino López, que salía con su cara muy lavada, como siempre, a hablar de la operación. Y es que para nadie era un secreto que esa fulana operación no fue en contra de los narcotraficantes, sino una operación de guerra entre narcotraficantes. Y eso es precisamente a lo que se está dedicando una parte importante de las Fuerzas Armadas de Venezuela desde hace muchos años. Porque mientras los precios del petróleo volaban, el socialismo del siglo XXI sí tenía dinero de sobra para comprar voluntades y lealtades a estos militares con muchos dólares y, por supuesto, para llenarse los bolsillos. Pero a partir de 2013, las cosas con el petróleo y con PDVSA se fueron a pique. Y en ese momento, no solo el pueblo empezó a ver cómo sus planes sociales y los regalitos que le daba la dictadura iban siendo cada día más pobres, sino que el dinero también dejó de fluir para los jerarcas, sobre todo para los militares, que el régimen debía, por supuesto, mantener sonrientes y buchones si querían perdurar. Y entonces, los comandantes y los generales militares chavistas, con el apoyo del gobierno, tomaron una decisión: recurrir cada vez más al polvito blanco y a otro tipo de cositas malucas para enriquecerse. Ahora bien, ¿cómo opera realmente el narcorrégimen venezolano a través del Cártel de los Soles? ¿Qué cantidades de mercancía manejan? Pues bien, como les decía en el video anterior, que se los dejo al final también, las estimaciones de Estados Unidos es que por Venezuela pasan de 250 a 350 toneladas métricas de cocaína, es decir, entre 10 y 15% de la producción mundial. ¿Pero cómo funciona el narco en Venezuela? Pues bien, hablamos de un negocio por tierra y sobre todo por mar y aire. ¿Y cómo opera el Cártel de los Soles y sus narcos aliados? ¿Se acuerdan de Leamsi Salazar, quien fue jefe de seguridad de Chávez y bueno, que el Pollo Carvajal también lo conocía muy bien?
pero que después de que se murió Chávez, el padre de la desgracia venezolana, comenzó a colaborar con la DEA. Bueno, cuando ya era desertor, estuvo apostando desde 2014 una valiosa información que ayudó a entender cómo funcionaba el cártel de los soles en Venezuela. Entre otras cosas, señaló a Diosdado Cabello como el máximo referente del cártel en materia de narcóticos, que no es lo único que hacen. Eso, por supuesto, después de la caída en desgracia del Pollo Carvajal. Pero estos tipos no solo trafican con drogas, como muchos piensan. Hablamos también de una tremenda red de contrabando que va desde el tráfico de combustible hacia Colombia o hacia otros tantos lugares, hasta gigantescos cargamentos de armas. En el año 2000, Colombia y Estados Unidos firmaron el Plan Colombia, una operación conjunta que empezó a pulverizar a la guerrilla. Pues bien, ante los aprietos en los que se encontraban los grupos como la FARC o el ELN, Chávez decidió abrirle los brazos a los narcogrupos colombianos. Para aquel entonces, la idea era, fastidiarle un poco al presidente Pastrana, que había sellado una alianza con Washington. Pero rápidamente los chavistas vieron el chance y la ayuda se convirtió en una enorme vía de ingresos. Así es como la guerrilla colombiana y el Estado venezolano comenzaron a convivir. Y facciones del Ejército y de la Guardia Nacional empezaron a aprender las artes de los negocios sucios. Pues bien, uno de los jerarcas que gestionó esta alianza fronteriza entre las autoridades venezolanas y la guerrilla colombiana fue Cliver Alcalá, otro que era uno de los favoritos de Chávez. Desde el año 2012, Alcalá comenzó a ser investigado por la justicia estadounidense y en 2013 fue uno de los tantos chavistas que rompieron filas con Maduro. Y claro, cuando el barro empezó a llegarles hasta aquí, fue uno de los que, como Leamsi, empezaron a cantarle todo a los agentes de los Estados Unidos. Hoy, en pleno 2024, estos negocios ya están normalizados, son el día a día del régimen. Y sin lugar a dudas, esta estructura sucia de narcotráfico y contrabando que mantiene contentos a los militares es lo que hace que no se le volteen al chavismo político. Y aquí es donde entra el fresquito que les comentaba en el video de ayer, y fue el anuncio de la política de guerra al narcotráfico de Donald Trump. Porque si el cartel de los soles fuera derrotado, créame que es muy probable que comience el fin del chavismo. Y es que todos sabemos que por la plata baila el mono. Y sin flujo de dinero ni lujos para los militares, las fidelidades comienzan a desaparecer. Pero ¿cómo de grave es la situación del cartel de los soles hoy en día? ¿O es de verdad el gran obstáculo para la democracia en Venezuela? Es más, ¿hasta qué punto Maduro controla estos negocios? Pues bien, el chavismo está lleno de gente creativa para lo sucio y para lo malo. De hecho, precisamente por eso, el cártel de los soles ha cambiado en los últimos años. Y es que cuando Maduro empezó a enfrentar el descontento social más complejo que se le vino, así como las presiones y las sanciones internacionales, lógicamente dentro del régimen empezaron las cosas a tambalearse. Porque estas redes de negocios ilegales no tienen ideología ni son revolucionarias. Son parasitarias, son oportunistas. Necesitan mantener a los corruptos y delincuentes que dirigen el chavismo para poder seguir funcionando. Y como sabemos, sobre todo por allá por 2017, la cosa se estaba poniendo fea para el chavismo y estos decidieron dar el paso. Los militares corruptos que conforman el cártel de los soles dieron el salto hacia la política. De hecho, esto puede explicar en buena parte de por qué el ejército comenzó a ganar cada vez más peso en el gobierno venezolano. Y aunque hace poco, con la última reforma militar, han vuelto como a perder algo de poder, el ascenso de Diosdado Cabello y la ratificación de Vladimir Padrino ayudan a ese cártel a seguir controlando las esferas del poder venezolano. Y esto es precisamente lo que le ha dado la etiqueta a Venezuela de un narcoestado. Esa simbiosis entre redes criminales e instituciones políticas que en este momento es total. Lo que comenzó siendo como un grupo aislado de contrabando y de corrupción entre militares y narcos, ahora es el sustento político del régimen. De hecho, los militares han ido evolucionando, de ser militares corruptos a convertirse cada vez en auténticos capos que trabajan mano a mano con Miraflores. Cuando pensemos en esto, tenemos que pensar básicamente en el sueño de Pablo Escobar, el infame sueño de Pablo Escobar. El cártel de los soles, es decir, los militares y políticos chavistas que están en la pomada, están utilizando al Estado para proteger su fuente de ingresos. Y precisamente por ese motivo, esa transición con la que tanto soñamos los venezolanos hacia un país democrático y en definitiva hacia un país normal,
es sumamente complicada de ver. Hace años que el chavismo dejó de ser en sí mismo un proyecto político. Se convirtió en lo que estamos viendo, en un auténtico conglomerado criminal. Un conglomerado que no solo protege su negocio, sino que es consciente que jamás van a ser perdonados ni amnistiados por los Estados Unidos, porque la política de Estados Unidos es no amnistiar al narcotráfico internacional y tampoco a los terroristas. A un jerarca chavista que amasa su fortuna gracias al tráfico de drogas no le preocupa si recibe amnistía por los crímenes políticos, porque los crímenes políticos no es lo más grave en lo que andan metidos. Pero la mejor noticia que podemos tener en este contexto es la voluntad expresa del nuevo presidente de Estados Unidos, que le ha declarado la guerra al narcotráfico. Y aunque tengamos que esperar hasta el 20 de enero para que comience su accionar, bien vale la pena saber que al menos de esa manera nos va a ayudar en la causa de recuperar el país. Y si se vuelan de un plumazo a todos estos nombres que acabamos de mencionar, pues se podría acabar con este flagelo mundial. Y no es que el trabajo con eso esté hecho, porque algo de lo que poco hablamos es del día después del chavismo, que no va a ser color de rosa ni de cerca, pero al menos habremos salido de los cerebros más macabros del régimen. ¿Tú qué opinas del cartel de los soles? ¿Crees que realmente es el problema principal para el cambio en Venezuela? ¿Posible que la nueva administración de Trump nos termine haciendo el favor? ¡Épale, Diosdado! Mira, hay un amigo mío que van a nombrar secretario de Estado. Una sanción millonaria sacude a una de las mayores empresas que hay en Venezuela y detrás de esta sanción hay algo mucho más oscuro. Sobornos, espionaje y el perfecto ejemplo de por qué el interés de Venezuela en los BRICS. ¿Qué secretos están saliendo a la luz? Y en Estados Unidos, nuevos movimientos en el gabinete de Trump que parecen alinearse con este escenario que todos queremos. El evidente cambio de narrativa que ahora tiene Maduro y también Diosdado, ambos actuando como corderitos. Pero en esos movimientos está el nombre que estábamos esperando muchos. Si no lo conoces, ya escucharás de su propia boca lo que tiene para nosotros. Y si lo conoces, quédate hasta el final, porque se vienen curvas para el régimen. Telefónica. A ver, la empresa que hace negocios en Venezuela bajo el nombre de Movistar, conoció el pasado viernes por la noche la sanción de $85 millones impuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por sobornar a funcionarios del gobierno de Venezuela utilizando cuentas bancarias estadounidenses. La española tendrá que pagar más de $85 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre esta artimaña en donde intentaron sobornar, donde sobornaron a funcionarios del gobierno venezolano, según se informó el día viernes. Telefónica Venezolana, que es una filial de Telefónica S.A., sobornó a funcionarios para participar en una subasta que le permitió obtener dólares preferenciales a cambio de bolívares. Esto lo dijeron funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La compañía compró equipos a precios inflados, vaya sorpresa, a proveedores, quienes luego pagaron los sobornos en nombre de Movistar o en nombre de Telefónica. Esto dijeron los fiscales. La subsecretaria de Justicia, Nicole Argentieri, quien dirige la división criminal de la dependencia, dijo: Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de hacer negocios legales en Venezuela. Pues bien, esta filial está acusada en una corte federal, como les decía, por asociación delictuosa. Esto para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Pero esta gente evitará el proceso penal bajo un acuerdo con el Departamento de Justicia si cumple ciertas condiciones. Ajá. Pero la información no se queda en el soborno o los sobreprecios, porque eso sabemos que es la norma de cualquier funcionario del régimen. Y es que además se asociaron con ellos para espiar a los propios usuarios y además entregar sus datos. Lo que claramente tiene que haber terminado en lo que usted piensa y yo también. Persecuciones, secuestros selectivos y hasta desapariciones selectivas seguramente. ¿Ven por qué el interés de Maduro en entrar en los BRICS? Capaz habría pasado otra década hasta que conociéramos oficialmente que nos tienen pinchados los teléfonos. Pero, como usan el sistema SWIFT y no el BRICS, se cayeron con los kilos. Además, esto es a todas luces un crimen de lesa humanidad. Y si lo hizo Movistar,
¿Quién dice que no te lo hace también Digitel? Porque ya va. Si algo podemos estar seguros ahora es que Movilnet y CanTV también venden sus datos. Y luego uno se pregunta, porque cuando escuchas esto es horroroso, ¿a quién acudir? Si cuando aparece el nombre del poco útil fiscal Karim Khan es para que nos enteremos que la Corte Penal Internacional pondrá en marcha una investigación externa sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el bueno de Karim. Vaya, vaya. Euronews informó que la investigación externa mantendrá vivo el caso que el organismo de control interno del tribunal había cerrado en tan solo 5 días. Una investigación express. Khan, sin embargo, ha negado categóricamente las acusaciones de que trató de coaccionar a una ayudante para que mantuviera una relación sexual. Y las afirmaciones se producen en medio de informes sobre una campaña de servicios de inteligencia israelíes para desacreditar el procedimiento de Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Lo leo textual, yo no opino sobre eso. Pero, ¿cuáles son las acusaciones en sí al diligente de Karim? Bueno, una investigación de AP reveló que los empleados del tribunal en los que confió la presunta víctima presentaron la acusación en mayo, unas semanas antes de que Khan solicitara orden de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa, y 3 dirigentes de Hamas acusados de crímenes de guerra. Un panel de 3 jueces está sopesando ahora esa petición. Associated Press, o AP, informó que Khan viajaba frecuentemente con esta mujer y la trasladó desde su oficina de otro departamento a la suya, en la sede de la Corte Penal Internacional de La Haya. Durante un viaje al extranjero, Khan pidió presuntamente a la mujer que descansara con él en la cama del hotel y luego la tocó sexualmente. Según los documentos de denuncia compartidos con el organismo de control del tribunal, vistos por AP más tarde, se presentó en su habitación a las 3 de la madrugada, llamando a la puerta por más de 10 minutos. Además de esto, otros comportamientos supuestamente no consentidos citados en los documentos fueron cerrar, por ejemplo, la puerta de su despacho y meterle la mano en el bolsillo a esta persona. También pidió en varias ocasiones que se fueran de vacaciones juntos. Después que las 2 compañeras de trabajo denunciaran el presunto comportamiento, el Servicio de Inteligencia Interno del tribunal entrevistó a esta mujer, pero esta optó por no presentar una denuncia debido a que desconfiaba del servicio. Khan nunca fue a su vez interrogado y la investigación del organismo de control, dijo, mira, cerramos esto, qué maravilla. Y aunque el organismo de control del tribunal no pudo determinar la existencia de irregularidades, instó al fiscal Cenicero de Moto en un memorando a minimizar el contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad del tribunal. Yo me imagino que por eso estaba tan ocupado el señor Khan y no había tenido tiempo de, por ejemplo, emitir una orden de captura contra un violador de derechos humanos como Maduro, digo yo. Porque hablando de Maduro, copiando la política de mentiras de su canciller Iván Gil, el Gil, sale con esta payasada el día de hoy. Y es que ellos creen y siguen confiando en el axioma que una mentira repetida 1000 veces puede convencernos a nosotros que los buenos son ellos. La derecha encabezada por la Sayona, por el viejito Gozón y por todos esos sectores extremistas, fascistas, apuestan a que los venezolanos y las venezolanas no tenemos memoria. Ellos apuestan siempre a la desmemoria y a la manipulación. Pero aquí nadie olvida cómo destruyeron escuelas, liceos, universidades, cómo arremetieron contra casas de cultura, contra CDI, ambulatorios, cómo quemaron más de 250 módulos de seguridad de los cuadrantes de paz, cómo hirieron y asesinaron a decenas de personas inocentes, hombres y mujeres de a pie de la calle, por lo menos 27 asesinados. Nadie olvida cómo acuchillaron y avaliaron a más de 90 policías y guardias nacionales que estaban custodiando sus cuadrantes de paz. Cómo intentaron asaltar el poder político por la violencia el lunes 29 de julio y el martes 30. Nadie olvida eso. Cómo contrataron muchachos jovencitos que están convictos y confesos. Pero ya va. Ese es el mismo Maduro que decía... Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber
perdón ni contemplación. En el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carretera, ¿verdad? Y que ahora dice esto. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio. Violencia por aquí, violencia por allá, y de repente llegó la paz. Y Diosdado, que no se queda atrás, también pasó de esto. Se van huyendo y dejan a su gente que no entienden qué ocurrió. De todas maneras, hay un amigo mío que le tiene un comité de bienvenida porque él viene a juramentarse el 10 y lo vamos a esperar en el aeropuerto. ¿Me acompañas, Iris, ahí, por favor? Bueno, los que quieran ir, todos vamos a recibirlo. Porque él dice que se va a juramentar el 10 de enero aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y va a llegarles a todos ellos. Y además de repetir que en Venezuela no hay presos políticos, porque esta es la mentira nueva, también vino a decir que van a normalizar relaciones con Trump porque en Venezuela hay petróleo para 100 años. Bueno, primero que Trump ya ha dicho que ni una gota de petróleo a otros países, porque su política es drill, drill, drill. O sea, sacar petróleo de su propio suelo. Y por otro lado, tranquilo, Diosdado, que tienes razón. La justicia tarda, pero te va a llegar. Y parece que se acerca la cosa. Porque hay nombramientos en el gabinete de Trump que se alinean con lo que todos queremos. Y eso también te lo voy a contar hoy. Donald Trump elige al representante Mike Waltz como asesor de seguridad nacional. ¿Quién es este señor? Quizás lo hablemos en otros programas, pero lo importante de este nombramiento es que Waltz es un crítico de la OTAN y precisamente hoy salió Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, a amenazar con expulsar a Estados Unidos porque, según su criterio, Estados Unidos planea entregar Ucrania a Rusia. Pues bien, Waltz, además de ser crítico de la OTAN, también es un crítico férreo de la tiranía comunista china y ha denunciado los vínculos de Irán con Venezuela. Ese detallito. Pero saquen el confeti o los fuegos artificiales, porque no solo eso se ha confirmado. El peor de los miedos del chavismo ya está en puertas. Según medios locales, además de por boca de los senadores Rick Scott, María Elvira Salazar y también Mario Díaz Balart, en efecto, Marco Rubio será el próximo secretario de Estado para la nueva administración de Donald Trump. No diré nada, pero habrán señales. ¿Qué hicieron con Venezuela? Trataron de arreglarse con Maduro, le hizo una trampa, hicieron un arreglo secreto con él, iba a tener elecciones, que aquí todo el mundo sabía que no iban a hacer elecciones. Y en cambio, soltaron a un individuo que era el jefe de la corrupción de ellos, Alex Saab, estaba preso, lo estábamos buscando hace años, lo tenían preso, lo soltaron. Y ahora ha sido nombrado de nuevo un ministro altísimo en el régimen de Maduro. Soltaron los sobrinos de Maduro. Los sobrinos de Maduro que son delincuentes convictos de vender droga, narcotraficantes, estaban encarcelados, convictos después de un juicio en Estados Unidos, puestos en libertad. Y levantaron sanciones en contra de ciertos sectores petroleros que le ha traído miles de millones de dólares para que se los roben. Esa es la política de Biden. La política de Donald Trump es una política fuerte y los respetan. Incluso en muchos casos los enemigos les tienen miedo. Piensa en el caso de Irán. Irán tenía un individuo que era el dedicado de ellos, el número 1 del mundo, que se dedicaba a ataques terroristas. Se llamaba Soleimani. Y él andaba sin miedo ninguno. Incluso él se bajó en un avión en Irak, se bajó del carro, no fue un Uber que lo fue a recoger, pero casi fue un Uber, porque no tenía ni seguridad. Y cayó una cosa así del cielo, no sé de dónde vino, y lo mató. Y lo eliminaron completamente. Y los iraníes no se lo podían creer, porque Donald Trump no juega con esas cosas. Ey, y por si tenemos la memoria corta, no está de más que recordemos también esto. Tenemos un proyecto de ley para detener a Maduro. Aumentamos la recompensa para arrestarlo. Es muy importante ponerlo en prisión.
Así que aumentamos la recompensa. Tengo una cifra. Hemos subido a 100 millones la recompensa. No les costará nada a nuestros contribuyentes. Es dinero que confiscamos de Maduro y su régimen, que como tú sabes fue robado del pueblo de Venezuela. Entonces tenemos que atraparlo. Yo no quiero que se robe la elección. Edmundo González es el presidente electo. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos para deshacernos de Maduro. Me reuní con Eric Prince hace poco más de una semana y planteó la idea de que si hacíamos la propuesta, con suerte incentivaría a más personas a participar. Yo sé que él está tratando de juntar dinero, pero nosotros tenemos dinero. Tenemos dinero que le hemos confiscado, como para vender el avión y cosas así. Tenemos que usarlo. Tenemos que deshacernos de Maduro. Buenas noticias, Venezuela. Parece que sí, que se están alineando los astros. Y a favor de nuestra libertad. Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Por ejemplo que está fresquita la noticia. Dale like, comenta y comparte, como siempre haces, para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo de YouTube. Gracias por estar allí y como siempre te digo, libertad o nada. Esto fue